20.000 leguas de viaje submarino, de Julio Verne, traducido por Vicente Guimerá. Capítulo primero. Un escollo fugaz. Fue notable el año 1866 por un acontecimiento singular, un fenómeno no explicado ni explicable, que nadie habrá indudablemente olvidado. Prescindiendo de los rumores que agitaban las poblaciones de los puertos y sobreexcitaban el ánimo público en el interior de los continentes, conmovióse especialmente la gente de mar. Los negociantes, armadores, capitanes de buques, skippers masters de Europa y América, oficiales de las marinas militares de todos los países y después los gobiernos de los diferentes estados de ambos continentes se preocuparon en alto grado del hecho a que nos referimos. En efecto, hacía algún tiempo que varios buques se habían encontrado en el mar con una cosa enorme, un objeto largo, fusiforme, a veces fosforescente, infinitamente más vasto y más rápido que una ballena. Los hechos relativos a esta aparición, consignados en los diferentes libros de bordo, estaban con bastante exactitud de acuerdo sobre la estructura del objeto o del ser en cuestión, la velocidad incalculable de sus movimientos, la potencia sorprendente de su locomoción y la vida particular de que parecía dotado. Si era un cetáceo, superaba en volumen a todos los que la ciencia había clasificado hasta entonces. Ni Cuvier, ni Lesseps, ni Dumeril, ni Quatrefages hubieran admitido la existencia de semejante monstruo, sino viéndolo, lo que se llama visto con sus propios ojos de sabios. Tomando el promedio de las observaciones hechas en diversas veces, desechando las evaluaciones tímidas que señalaban a dicho objeto una longitud de 200 pies y rechazando las opiniones exageradas que le suponían la anchura de 1 milla y la longitud de 3, podía asegurarse, sin embargo, que aquel ser fenomenal sobrepujaba mucho todas las dimensiones admitidas hasta el día por los ictiólogos, si es que acaso existía. Pero existía efectivamente, no pudiendo ya negarse el hecho en sí mismo, y con esa tendencia que mueve al cerebro humano hacia lo maravilloso, se comprenderá la emoción producida en el mundo entero por tan sobrenatural aparición. En cuanto a relegarlo a la esfera de las fábulas, preciso era renunciar a ello. Efectivamente, en 20 de julio de 1866, el vapor Governor Higginson de Calcutta and Barnard's Steam Navigation Company había encontrado aquella masa movediza a 5 millas al este de las costas de Australia. El capitán Baker se creyó al pronto en presencia de un escollo desconocido y ya se disponía a determinar su posición exacta cuando 2 columnas de agua proyectadas por el inexplicable objeto se elevaron silbando a 150 pies en el aire. Por consiguiente, a no estar sometido aquel escollo a las expansiones intermitentes de un geyser, el Governor Higginson tenía que habérselas con algún mamífero acuático, hasta entonces desconocido, que despedía por sus espiráculos columnas de agua mezcladas con aire y vapor. Observóse también semejante hecho en 23 de julio del mismo año, en los mares del Pacífico, por el Cristóbal Colón de West India and Pacific Steam Navigation Company. Por consiguiente, aquel cetáceo extraordinario podía trasladarse de un paraje a otro con sorprendente velocidad, puesto que, con 3 días de diferencia, el Governor Higginson y el Cristóbal Colón lo habían observado en 2 puntos del mapa separados por una distancia de más de 700 leguas marítimas. 15 días más tarde, a 2000 leguas más allá, el Helvetia de la Compañía Nacional y el Shannon del Royal Mail
navegando ambos de conserva en aquella porción del Atlántico comprendida entre los Estados Unidos y la Europa, se indicaron respectivamente el monstruo a los 42 grados 15 minutos latitud norte y 60 grados 35 minutos de longitud al oeste del meridiano de Greenwich. En esta observación simultánea se creyó posible evaluar la longitud mínima del mamífero en más de 350 pies ingleses, puesto que el Shannon y el Helvetia eran de dimensiones inferiores, aunque medían 100 metros desde la roda al codaste. Ahora bien, las ballenas mejores, las que frecuentan los parajes de las islas Aleutianas, el Culamoc y el Ungulil, jamás han excedido la longitud de 56 metros, si acaso la alcanzan. Estas noticias, llegadas una tras otra, nuevas observaciones hechas a bordo del transatlántico El Pereire, un abordaje entre el Etna de la línea Inman y el Monstruo, un acta levantada por los oficiales de la fragata francesa La Normandía, un informe muy serio obtenido por el Estado Mayor del Comodoro Fitzjames a bordo del Lord Clyde, excitaron profundamente la opinión pública. En los países de buen humor el fenómeno se tornó a broma, pero las naciones graves y prácticas, la Inglaterra, la América, la Alemania, se preocuparon vivamente de él. En todos los grandes centros hízose el monstruo una moda. Le cantaron en las calles, le bromearon los periódicos, le representaron en los teatros. Las gacetillas pudieron variarse de 1000 diferentes modos. Aparecieron sin intermisión en los periódicos todos los seres imaginarios y gigantescos, desde la ballena blanca, el terrible Moby Dick de las regiones hiperbóreas, hasta el kraken desmesurado cuyos tentáculos pueden abarcar un buque de 500 toneladas y arrastrarlo a los abismos del océano. Se reprodujeron las actas de los antiguos tiempos, las opiniones de Aristóteles y de Plinio, que admitían la existencia de estos monstruos, las narraciones noruegas del obispo Pontoppidan, las relaciones de Pablo Heged y por fin los informes de Harrington, cuya buena fe no puede dudarse cuando asegura haber visto a bordo del Castellano en 1857 a la enorme serpiente que no había frecuentado hasta entonces más que los mares del antiguo Constitucional. Estalló entonces la interminable polémica de los crédulos y de los incrédulos en las sociedades eruditas y los periódicos científicos. La cuestión del monstruo enardeció los ánimos. Los periodistas que profesan la ciencia, en lucha con los que hacen alarde del ingenio, derramaron oleadas de tinta durante aquella memorable campaña, y algunos llegaron a verter 2 o 3 gotas de sangre, porque pasaron de la serpiente de mar a las más ofensivas personalidades. Durante 6 meses prosiguió la guerra con suerte diversa. A los artículos de fondo del Instituto Geográfico del Brasil, de la Academia Real de Ciencias de Berlín, de la Asociación Británica, de la Institución Smithsoniana de Washington, a las discusiones del The Indian Archipiélago, del Cosmos del abate Moyne, del Midheinden de Potterman, a las crónicas científicas de los grandes periódicos de Francia y del extranjero, daba la prensa festiva respuesta de inagotable inspiración. Sus ingeniosos escritores, parodiando un dicho de Linneo, citado por los adversarios del monstruo, sostuvieron en efecto que la naturaleza no engendraba necedades, y conjuraron a sus contemporáneos a no dar un mentiz a la naturaleza, admitiendo la existencia de los krakens, de las serpientes de mar, de los Moby Dick y otras elucubraciones de los delirantes marinos. Por último, en cierto artículo de un periódico satírico muy temido,
El más simpático de sus redactores, atropellando por todo, arremetió al monstruo como Hipólito, le asestó el último golpe y lo remató en medio de una carcajada universal. El ingenio había derrotado a la ciencia. Durante los primeros meses del año 1867 pareció la cuestión olvidada, y ya no tenía visos de renacer cuando llegaron nuevos hechos a conocimiento del público. Ya no se trató entonces de un problema científico por resolver, sino de un peligro efectivo y serio que evitar. La cuestión adquirió, pues, otro muy diferente aspecto. El monstruo volvió a ser islote, peña, escollo, pero escollo fugaz, indeterminable, impalpable. En 5 de marzo de 1867, el Moravian de Montreal Ocean Company, hallándose durante la noche a los 27 grados 30 minutos de latitud y 82 grados 15 minutos de longitud, tropezó por estribor con una peña no indicada por los mapas en aquellos parajes. Bajo el esfuerzo combinado del viento y de sus 400 caballos de vapor, caminaba a la velocidad de 13 nudos. Es indudable que, sin las superiores condiciones de su casco, el Moravian, abierto por el choque, se hubiera ido a pique con los 237 pasajeros que traía del Canadá. Había ocurrido el accidente hacia las 5 de la mañana, cuando apuntaba el día. Los oficiales de cuarto se precipitaron a la popa y examinaron el océano con la atención más escrupulosa. Nada vieron, sino un remolino que rompía las aguas a los 3 cables, cual si las capas líquidas hubieran sido batidas con violencia. Se tornó con exactitud el señalamiento del paraje, y el Moravian continuó su rumbo sin averías aparentes. ¿Había tropezado con una roca submarina o con algún enorme despojo de un naufragio? No pudo saberse, pero, examinado el buque en los diques de carenaje, se reconoció que la quilla había sido destrozada. Este hecho, sumamente grave en sí mismo, hubiera quizá sido olvidado, como tantos otros, si 3 semanas después no se hubiese reproducido en condiciones idénticas. Gracias a la nacionalidad del buque que fue víctima del encuentro, gracias a la reputación de la compañía a que pertenecía, el acontecimiento tuvo una publicidad inmensa. Nadie ignora el nombre del célebre armador inglés Cunard. Este industrial inteligente fundó en 1840 un servicio postal entre Liverpool y Halifax, con 3 buques de madera y ruedas de 400 caballos de fuerza y 1.172 toneladas de aforo. 8 años después, el material de la compañía se aumentaba con 4 buques de 650 caballos y 1.820 toneladas, y 2 años más tarde, con otros 2 buques superiores en fuerza y cabida. En 1853, la compañía Cunard, cuyo privilegio para la conducción de los despachos acababa de renovarse, añadió a su material sucesivamente el Arabia, el Persia, el China, el Scotia, el Java y el Rusia, navíos todos de primera marcha y los más vastos que después del Great Eastern hubieran surcado jamás los mares. Así pues, la compañía poseía 12 buques, 8 de rueda y 4 de hélice. Si me extiendo a tan sucintos pormenores, es para que sepan todos la importancia de esa compañía de transportes marítimos, conocida del mundo entero por su gestión inteligente. Ninguna empresa de navegación transoceánica ha sido dirigida con más habilidad. Ningún negocio ha sido coronado de mejor éxito. En el transcurso de 26 años, los buques Cunard han cruzado 2000 veces el Atlántico, y nunca se ha malogrado viaje alguno, ni ha ocurrido un solo atraso, ni se ha perdido una carta, ni un hombre, ni un vapor.
Por eso, los pasajeros escogen todavía, a pesar de la concurrencia poderosa de la Francia, la línea Cunard con preferencia a cualquier otra, según aparece de una memoria formada con los datos oficiales de los últimos años. Dicho esto, a nadie extrañará la publicidad provocada por el accidente ocurrido a uno de los más hermosos buques de la citada empresa. En 13 de abril de 1867 hallábase el Scotia a los 15 grados 12 minutos de longitud y 45 grados 57 minutos de latitud, navegando con brisa inanejable, mar bonancible y una velocidad de 13 nudos, 43 centésimas bajo el empuje de sus 1000 caballos de vapor. Batían las ruedas el mar con regularidad perfecta, siendo su calado de 6 metros 70 centímetros y su desplazamiento de 6.624 metros cúbicos. A las 4:17 de la tarde, mientras que los pasajeros se hallaban reunidos en el gran salón, sobrevino un choque, aunque poco sensible, en el casco del Scotia, por su aleta de popa y un poco atrás de la rueda de babor. El choque no había sido dado, sino recibido por el Scotia, y más bien por un instrumento cortante o perforante que contundente. Tan ligero había parecido el golpe que nadie se hubiera preocupado de él a bordo sin el grito de los paleadores, que subieron al puente exclamando «¡A pique! ¡Nos vamos a pique!». Amedrentáronse de pronto los pasajeros, pero los tranquilizó el capitán Anderson, recordando, en efecto, que no existía peligro inminente. El Scotia, dividido en 7 compartimientos, por medio de tabiques herméticos, debía resistir impunemente una vía de agua. Bajó el capitán Anderson inmediatamente a la bodega y reconoció que el 5º compartimiento había sido invadido por el mar con tal rapidez que no podía menos de suponerse la existencia de una considerable vía. Por fortuna, no estaban las calderas en este compartimiento, porque los fuegos se hubiesen apagado súbitamente. El capitán Anderson hizo parar inmediatamente y uno de los marineros buceó para reconocer la avería. Algunos instantes después se comprobó la existencia de un orificio de 2 metros de ancho en los fondos del buque. Semejante vía de agua no podía cegarse, y el Scotia, con las ruedas casi sumergidas, tuvo que continuar así su viaje. Hallábase entonces a 300 millas del cabo Clear, y después de un atraso de 3 días que inquietó vivamente a la población de Liverpool, entró en las dársenas de la compañía. Procedieron entonces los ingenieros a visitar el Scotia, que se dejó en seco, y no pudieron creer lo que sus ojos veían. A 2,5 metros por debajo de calado existía una abertura regular en forma de triángulo isósceles. La fractura de la chapa era de perfecta limpieza, sin que mejor lo hubiera hecho un sacabocados. Por consiguiente, la herramienta que la había producido tenía que ser de un temple poco común, y después de haber sido despedida con prodigiosa fuerza, perforando una chapa de 4 centímetros, debió retirarse por sí misma con movimiento retrógrado y verdaderamente inexplicable. Tan extraordinario fue este último suceso que la opinión pública se excitó de nuevo. Desde este momento, los siniestros marítimos, sin causa conocida, fueron imputados al monstruo. Este fantástico animal cargó con la responsabilidad de todos esos naufragios, cuyo número es por desgracia considerable, pues por cada 3.000 buques cuyo naufragio se anota en el Bureau Veritas, la cifra de embarcaciones de vapor o vela que se suponen perdidas enteramente por falta de noticias no asciende a menos de 200. De estas desapariciones fue acusado el monstruo justa o injustamente, y por culpa suya hacíanse cada día más peligrosas las comunicaciones entre los diversos continentes. El público se pronunció
y pidió categóricamente que los mares fuesen desembarazados a cualquier costa de tan formidable cetáceo. Capítulo 1.